pero esos son los que murieron en la década. Nos sentimos altamente honrados de compartir nuestro programa esta noche con el destacado intelectual, investigador, politólogo Daniel Pou, quien es especialista en seguridad ciudadana. Es parte de este programa y la verdad que es un plato fuerte que tendremos hoy para ustedes, conversando sobre los temas de la violencia, de la inseguridad y también la situación política del país. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar con ustedes, que tenía un tiempo que sí, un tiempecito no me invitaban por estos predios, pero aquí estoy. Este programa es tuyo. Gracias. Bueno, la situación de la violencia se ha incrementado en el país. Eso parece que es cíclico. Y Santiago es un punto neurálgico en ese sentido. En Santiago se han registrado en las últimas horas, las últimas semanas, muchos actos de violencia. Igual ocurre también con situaciones de inseguridad en Villamella, Guaricano, en otra Sabana Perdida y otra parte del Gran Santo Domingo. ¿Cómo tú visualizas esta situación de la violencia? ¿Cuáles medidas deben de tomar? Porque el gobierno anuncia planes, mi país seguro y una serie de planes y al final los resultados no se ven. Hay una insatisfacción de la población que a pesar de todas las promesas, a pesar de todos los recursos que se han utilizado tanto en la policía como algunas medidas tomadas por el Ministerio de Interior y Policía, los resultados no se ven. Bueno, mire, don Osvaldo, el problema de la inseguridad y la violencia en República Dominicana es un tema que data de más de 50 años. Y hay que situarse en el contexto. Lo primero es que un plan de seguridad por sí solo no es garantía de que va a haber un éxito rotundo y mucho menos un éxito a corto plazo. Toda estrategia de seguridad se toma años en surtir sus efectos. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad hay que convertirla en una cultura ciudadana. O sea, desde ningún ministerio por sí solo puede garantizarse que una estrategia de seguridad sea exitosa. Las estrategias y las políticas públicas en términos generales son exitosas cuando la gente la asume, la incorpora a su cultura, a su comportamiento cotidiano. Y entonces empieza a desarrollar una sinergia que mitiga los elementos que causan esa situación. Aquí hay dos visiones erróneas. Primero, que las políticas públicas surten efecto en corto plazo. No es cierto. Y otra cosa también, otra visión equivocada, es que con legislaciones se resuelven los problemas que deben resolver las políticas públicas. Por eso estamos llenos de legislaciones que no sirven para nada, porque nunca se construyó. Es más, en República Dominicana invertimos el orden, porque primero se elabora la política pública y luego se establece la legislación que sirve de marco de legitimidad de la política pública. Pero aquí hacemos el marco normativo y luego queda vacío el compartimento donde debe de estar situada la política pública. Entonces, porque las leyes por sí mismas no transforman, las leyes legitiman los instrumentos de transformación que son las políticas públicas y sus programas. La actual política de seguridad que ha desplegado el gobierno tiene una limitación. Tenemos la misma policía. Transformar esa policía va a costar para ver sus frutos. Colombia tiene 20 años transformando su policía. Nosotros tenemos 10 meses trazando los ejes por los que se va a hacer el abordaje de transformación de la policía. Que eso significa estructura funcional de la policía, implica capacitación, implica doctrina policial, y eso toma su tiempo. Entonces, esa policía tiene más de 50 años
que no recibe los entrenamientos adecuados. Aunque hay una cúpula macrocefálica muy capaz, con muchos avales internacionales, pero el policía, el que hace realidad la acción policial que está en la calle, lamentablemente es otro dominicano más que anda con ese reservorio de violencia, esa, como diría Durkheim, esa anomia social introyectada dentro de su cultura ciudadana, y entonces tampoco ni siquiera cuenta con los instrumentos, porque una pistola no es el único instrumento que debe tener un policía. Hay situaciones de disuasión, que hay que tener un taser para usted no tener que quitarle la vida a una persona, porque a todo el que se le infringe un disparo, aunque sea en el dedo meñique de la mano izquierda, usted le está poniendo su vida en juego. Y a los policías durante décadas se les ha enseñado, deje cuenta que no usan ni siquiera macana. Ellos se han enseñado que a tiro limpio se resuelve el tema. ¿Y no era mejor cerrar la policía y crear una institución nueva? En el año 2003, en Flatso, elaboramos un proyecto con su ley orgánica. En ese momento la ley de la policía no era orgánica, pero con su ley, su marco de legitimidad, para ir liquidando la vieja policía e instalar una nueva policía en el 2003. Pero no sé si ustedes recuerdan, porque ustedes son muy jóvenes, que aquella vez se presentó en el Congreso Nacional una comisión de ex generales, de generales retirados y ex jefe de la policía, pero que previamente fue donde el presidente de la República. Y yo recuerdo que el proyecto nuestro, había una señora que falleció hace poco, a quien me concitó mucha admiración, que era la doctora Sánchez Barret. Ah, sí. Leonor Sofía Sánchez Barret. Que cuando se presentó al Congreso ese grupo de generales retirados y jefe de la policía, y sonaron unos teléfonos, me dijo, nos tumbaron el pulso. Porque esa policía es un órgano de acumulación de capitales de muchos grupos poderosos en República Dominicana. Creo que detrás de ningún otro órgano del Estado dominicano se encuentran tantos grupos de poder que generan riqueza a través de esas instituciones como de la Policía Nacional y beneficios y canonjías y toda una serie de cosas. Entonces eso hay que desmontarlo. Yo recuerdo que mi colega Carlos Basombrio, colega que tenemos un trato de muchos años, cuando lo nombró Pedro Pablo Kuczynski en Perú como ministro de Interior, antes del mes había puesto en retiro la mitad de los generales de la policía. Eso puede ser un buen paso. Lo primero que dijo, denme la declaración de bienes de esos generales. Helicópteros, lanchas, villas, incendios. Y entonces en función de eso lo fue llamando, lo fue entrevistando y decidió quiénes se iban de la policía. Porque no tenían manera de justificar esas fortunas. Entonces, él hizo lo que se llama una profilaxis de esas tumoraciones. Bien, entonces aquí estamos iniciando un proceso donde hay que capacitar a los policías que van a entrar, van a ingresar a la institución, pero también a los que están, sin importar el rango. Claro. Porque aquí hay coroneles que no conocen los protocolos que se corresponden. Ni la ley de la policía tampoco. Tampoco. Ellos se saben dónde se consigue dinero, qué los beneficia, claro, cómo evitar. Hay un tema en la policía que es fundamental. En la policía, asuntos internos, que debe ser el órgano de transparencia, es manejado por la propia policía. Sí. Cuando no debiera ser, porque no se debe investigar a sí mismo. Claro, usted no puede ser juez y parte. Entonces, la gente tiene que tener paciencia. El gobierno está tomando decisiones. Va a llegar un momento en que tendrán que tomar decisiones heroicas.
Óigase bien, Sí, decisiones heroicas porque van a confrontar al gobierno con muchos nichos de poder, incluyendo con todos estos partidos que andan por ahí reclamando, estos partidos tradicionales, Reclamando que andan espacios. reclamando seguridad, que le viven tirando en cara al gobierno, que no son exitosos, que no logran las cosas, pero resulta que en esos partidos hay anclaje con todos esos grupos de poder. Y a la verdad lo hacen sencillamente porque son politiqueros que están fuera del poder. Porque hay gente, Leonel Fernández, ¿cuántas veces fue presidente de la República? 12 años. 12 años. ¿Y pudo hacer algo para transformar la policía? No lo hizo. Al No, contrario, no, eso- se rodeó de individuos De lo peor. de muchas dudas. Sí. Sobre los cuales decían, Danilo Medina tuvo 8 años, ¿no? Danilo Medina sencillamente siguió el mismo patrón. Sí. No hizo Entonces, la policía no hay atajo para la policía. Y los planes de seguridad tienen un problema. Y es que hay que recuperar la confianza entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. Porque el descreimiento que hay, producto de todos los traumas, de todos los fracasos, de todas las engañifas que desde el Estado se han trazado, al momento de tratar de establecer los planes de seguridad, pues hace que la gente diga, eso es otro plan más, eso no va a surtir ningún efecto. Y hay una situación que también conspira en su contra, y es que la sociedad dominicana, aparte de ser una sociedad anómica, que no le gusta reconocer la función de la autoridad, que no le gusta conducirse por las reglas, la sociedad dominicana, pues, es clientelada. Y hay un problema muy fuerte de cohesión social. Una cultura social. ¿Qué quiere decir problema de cohesión social? Que la gente no se siente ser parte de la colectividad. Y cuando usted le dice a la gente, vamos a hacer eso, vamos a formar grupos focales, vamos a tomar las juntas de vecinos, te dicen que sí, pero de la boca para afuera. No se integran, no participan. No se integran. Entonces, señores, esto es un trabajo ciclópeo. Yo Vázquez lo veo trabajando de una manera ardua, apasionado, porque él cree en su propuesta, la propuesta del ministerio. Pero, señores, el problema está que esto no puede tener éxitos exhibibles hasta que no transcurra un tiempo. Yo digo que el proceso de transformación de la policía, si se asume en función de lo que requiere esa institución, pues señores, el proceso de transformación de la policía empezará a rendir sus frutos, mínimo en 6 años, porque también hay que hacer un relevo generacional en la policía. Porque todos esos oficiales replican los vicios en los cuales se formaron. Hay que cambiar el chip. Correcto. Entonces, ese backup hay que eliminarlo y hay que resetear a todo el mundo. Mire, Daniel, Dígame usted. usted ha estado trabajando de manera intensa en formación, en ese trabajo para transformar una policía. Soy profesor honorífico de la policía hace más de 20 años. Correcto. Entonces, mire, para mí me llega esta pregunta a usted. Usted está trabajando en eso, en esa formación, y esa formación de los que van entrando. Pero las naranjas podridas están dentro. Te van a sacar el chip que se le está integrando a esos que están ingresando nuevos. Y entonces, ¿cómo puede mejorarse una situación de una institución que continúa con el mismo personal que crea los problemas, las dificultades y que evita y que se resiste al cambio? Mira, ha señalado algo importante. En la policía, yo dije anteriormente, hay gente sumamente capaz, pero también hay gente sumamente comprometida. Quizás
no son el sector hegemónico dentro de la policía, pero son un sector importante. El compromiso pesa más que la capacidad. Sí. Muchas de esas personas de que yo hablo, capaces, íntegros, comprometidos, nunca han estado en puestos de mando en la policía. O si han estado en puestos de mando, han estado subsumidos por una dirección de la policía y por un Consejo Superior Policial, que es un órgano reproductor de los vicios y las deformaciones. Entonces, no podemos formar una policía a partir de cero. Lo importante es que en este trayecto, ese relevo es gradual. Alguien se molestó en días pasados porque yo dije, cuando ya discurran 5 o 6 años, ninguno de los altos oficiales que hoy en día está en la policía posiblemente vaya a formar parte de la policía. ¿Por qué? Primero, por un relevo generacional. Segundo, porque no están en capacidad de asimilar la transformación. Y tercero, porque son muestras evidentes de los vicios que se han acrisolado durante estos 50 años. Y tú discutes con algunos de ellos y ellos consideran que eso que ellos hacen es la verdadera lógica. La policía abandonó sus roles misionales. La policía es cualquier cosa menos una policía. Se ha perdido el espíritu de cuerpo, se ha perdido la disciplina interna, se ha perdido el valor de la capacidad, porque en la policía lamentablemente muchos hombres capaces pasaron a retiro sin nunca haber podido demostrar sus capacidades. Yo conozco muchos de ellos, de la vieja guardia, hombres brillantes, hombres con una visión, un compromiso, una integridad. Y lo digo porque mi experiencia docente, los hombres más brillantes que he encontrado, me lo he encontrado en la policía y en las Fuerzas Armadas, porque también he sido profesor en las Fuerzas Armadas. Soy profesor todavía, fui fundador de Altos Estudios junto con el general Noble Espejo y con Alejandra Liriano. Entonces, ¿qué te digo? Lo que va a haber que ir gradualmente achicando la policía de esos elementos disfuncionales que ya no tienen capacidad para aprender cosas nuevas, para asumir lo que implica el proceso de transformación, y se irán integrando los más capaces. Porque en la policía, en aras de beneficiar a determinados grupos, se desarrolló una cultura de la servidumbre, donde el subalterno sencillamente tenía que obedecer de manera mecánica, sin importar que la instrucción, la orden fuera contraria a la ley, a los reglamentos internos, etcétera. Sencillamente el espíritu de servidumbre. Y eso ha desintegrado a la policía. Yo hablo con muchos oficiales, tenientes, capitanes, y se sienten realmente frustrados de su paso por la policía. ¿Por qué? Porque con el espíritu de servidumbre se le ha hecho un daño. Ellos le llaman disciplina, eso no es disciplina, señor. Un policía, antes que nada, tiene que regirse por normas. Claro. Y luego, una cuestión fundamental. Eso implica que el policía, que tiene que regirse por normas, también debe tener derechos. Claro. Pero en la policía los subalternos... Y el superior tiene que regirse por normas también. Por normas también. Para por eso yo digo, aplicarse todo el mundo por normas, por protocolos de actuación. Hay una situación, Daniel, mira, y es que hay muchas expectativas. La gente esperaba que se hicieran los cambios, que se produjera, que cambiara la situación de la policía. Y un caso evidente es el resurgimiento de las bandas, de los atracos y de las... tú dices que es un proceso que tomaría muchos años para que la policía pueda ser efectivo. Pero la experiencia en otros países no ha sido así. Por ejemplo, el caso de Bukele, que impulso acabó con la banda y acabó con la banda. La policía hubo una voluntad política y acabó con toda la banda. No hay banda. Hasta en los cementerios donde habían símbolos de banda, destruyeron todo ese tipo de cosas. O sea, una acción
rápida, una respuesta rápida, y la gente se siente satisfecho. Uno de los países más peligrosos, ahora uno de los países más, Sí, más, pero más- ese- más seguros, pero, y eso no hubo que esperar mucho tiempo, sino la voluntad política de hacerlo y hacerlo. Pero el efecto en términos de permanencia de eso que está haciendo Bukele será efímero, porque Bukele está atacando las manifestaciones del problema, no está atacando el problema. Y eso porque usted no puede hacer racias y llevarse a todo el que tenga por ahí un dibujito en un brazo y confinarlo en una ergástula, no. Porque yo soy de lo que digo que hay que respetar el Estado Social Democrático de Derecho. Ahora, todo el mundo Aunque viole la ley. ¿eh? Aunque se viole la ley. No, Son pero- delincuentes. Pero son delincuentes, pero los delincuentes están contemplados dentro de un estatuto de Tienen derechos. Mire, lo que pasa está también que aquí pensamos que solo la policía es la responsable del tema. ¿Dónde usted me deja el Ministerio Público? ¿Dónde Eso es usted me importante, deja eso es muy importante. el sistema de justicia? Donde un individuo llega que ha cometido 3 atracos, tiene 3 expedientes de atraco, y le dan una libertad con una fianza y lo mandan para la calle de nuevo. Eso es increíble. O sea, Eso es increíble. un ministerio público que muchas veces se ve incluso implicado en casos bochornosos, pero por el otro lado, un ministerio público que tiene tantos casos, tantos expedientes sobre el gabinete, que no le da tiempo ni siquiera a estudiarlos para presentar la acusación, una acusación firme, ¿verdad? Con consistencia ante un juez. Entonces, no es solo la policía, señores, porque todos nos concentramos en la policía. Vamos a analizar las otras patas de la seguridad, porque son sociedad, son policía, son ministerio público, son el sistema de justicia. Sistema de justicia sobre todo. Entonces, Bueno, vamos a una pausa, que tenemos mucho más en Pulso Nacional con nuestro invitado de hoy, Daniel Pou. si tú ves Ve acá ese ruido. un taladro, Ve es un acá, taladro, ese un taladro. taladro ahí abajo. Ahí vamos a taladrarle el estómago. ¿Quién es que está haciendo esa